Hola, mi nombre es Sofía, soy estudiante de odontología. En este video continuaré hablando de las estructuras internas de la cabeza. Voy a comenzar hablando de la articulación temporomandibular que recibe el nombre de ATM. Luego hablaré de los pares craneales, arterias y venas de la cabeza, senos venosos y terminaré hablando del sistema linfático. Que al hablar sobre la articulación temporomandibular estamos hablando de una de las articulaciones más importantes de nuestro cuerpo. Es la que permite los movimientos de nuestra boca para abrirla, para cerrarla, para masticar y para hablar, para bostezar. Es una articulación compleja que requiere de mucho cuidado, más del que nosotros pensamos. Está comprendida entre el cóndilo de la mandíbula, que es esta parte que tenemos acá en la parte posterior de la mandíbula, y el hueso temporal. Bueno, la articulación temporomandibular, como les dije, es de muchos cuidados. Puede tener lesiones por luxaciones, enfermedades congénitas, traumas y pues algunos accidentes que no se han tratado como deberían, y esto es un factor para que ella desmejore, para que su anatomía cambie y hasta puede llegar a ser completamente disfuncional. Acá tengo lo que sería la articulación temporomandibular. Acá cuenta con la cavidad glenoidea, el cóndilo mandibular, y la cavidad glenoidea es cóncava y el cóndilo es convexo. Bueno, eso lo veremos más adelante con el movimiento de la traslación. Bueno, otros elementos de la articulación temporomandibular son la cavidad auditiva externa, los ligamentos principales, los ligamentos accesorios, el disco articular, la cápsula articular, los músculos pterigoideos laterales, que en conjunto logran los movimientos. Bueno, el primer movimiento es la rotación, que es esta. Es cuando se abre la boca moderadamente. Bueno, un dato es que los seres humanos podemos abrir la boca máximo 6 centímetros. Entonces, si una persona pues puede abrirla más, debe tener algún tipo de problema en su articulación temporomandibular. Bueno, este es el movimiento de rotación. El disco no se va a ver muy afectado, es de poco impacto en el disco este movimiento. Bueno, y es cuando la parte convexa encaja en la parte cóncava de la articulación. Luego tenemos el movimiento de traslación, que es cuando se traslada. Otro elemento que se me había pasado es el tubérculo del hueso temporal, acá, que lo mostraré más adelante especificando sus detalles con una imagen más clara. Bueno, entonces lo que estaba diciendo, el movimiento de traslación es cuando bostezamos, cuando abrimos la boca a su límite prácticamente. Entonces quedaría la parte convexa con parte convexa, en la cual el disco articular sí recibiría mayor impacto porque él es como una monedita, es de forma ovalada. Entonces cuando él se oprime de esa manera para amortiguar las superficies articulares, toma una forma bicóncava, o sea, sería como un 8 pequeñito, y él está ahí evitando pues que existan roces, y también si somos muy exagerados puede existir una luxación. ¿Qué es una luxación? La luxación es la pérdida de contacto entre las superficies articulares, puede ser ocasionada por trauma, y pues la recuperación de esta es compleja y tiene mucho que ver pues con la cápsula, entre la cápsula y el ligamento. De esto hay unas patologías que ya a continuación se las voy a mostrar. Acá tenemos la estructura de la articulación temporomandibular. Comenzaré con el tubérculo articular, que hace parte entre la unión del hueso temporal y el hueso cigomático. Acá es donde se realiza el movimiento de traslación cuando abrimos completamente la boca y el disco articular se ve comprimido en este lugar. Acá tenemos la fosa mandibular o la cavidad glenoidea.
Acá tenemos el disco articular y las cavidades para el líquido sinovial. Esta es la cápsula articular en su totalidad. Es una articulación de artrosis, o sea, con movimiento. Acá seguimos con el cóndilo de la mandíbula y con el músculo pterigoideo. Si hablamos del disco articular, está compuesto por tejido conjuntivo fibroso denso, es anervado y avascularizado en su interior, y en su periferia sí es inervado y vascularizado. Acá tenemos el tejido retrodiscal, que lo mostraré en otra imagen. Acá logramos observarlo un poco. Ese sí es muy inervado, muy vascularizado, y por lo tanto es el que cumple la función de rellenar. Cuando el cóndilo de la mandíbula hace el movimiento de traslación, el tejido retrodiscal es un tejido adiposo, es el que se encarga de rellenar la cavidad glenoidea para poder hacer una presión y que él pueda cumplir su función determinada cuando se abre completamente. Bueno, por un problema no pude tener las imágenes en el iPad, pero pues acá la tengo. Tengo el disco articular, acá está el ligamento lateral exterior, tengo la cápsula articular, tengo la zona bilaminar, que la zona bilaminar es esta. Una parte se une del hueso temporal a la mandíbula, a la rama de la mandíbula, y la otra parte se une al disco. Entonces por eso se llama bilaminar, porque tiene dos láminas. Acá tenemos el panículo adiposo, que es el tejido retrodiscal del que yo estaba hablando. Todos los ligamentos de refuerzo pues están acá. Entonces tengo el ligamento lateral externo que ya había dicho, ligamento lateral interno que ya había dicho. El interno une la cara medial del disco con el polo medial del cóndilo. Acá, cara medial del disco con polo medial. Y el otro une la cara lateral del disco con la cara lateral del cóndilo. Bueno, entonces esos son los ligamentos de refuerzo y la parte del tejido. Los ligamentos accesorios, acá, de los que acabo de hablar, el ligamento lateral externo y la cápsula articular. Bueno, obviamente de todo lo que estoy hablando están en posición bilateral en nuestro cuerpo. Entonces tenemos el ligamento pterigomandibular, que va desde las láminas pterigoides a la mandíbula. Tenemos el esfenomandibular, que une el hueso esfenoides a la mandíbula. Y tenemos el estilomandibular, que une el proceso estiloides a la mandíbula. Todos ellos le dan soporte a la articulación, porque una articulación sin ligamentos pues no podría hacer nada. Ella tiene que tener unión entre hueso y hueso para poderse mover y para poderse retraer, para poderse estirar. Entonces ella siempre va a necesitar de los ligamentos. Bueno, para explicar una anomalía es el desplazamiento distal. El disco se desplazaría totalmente, entonces ya no cubriría toda la parte superior del cóndilo, sino una parte media, o en su defecto no cubriría nada. Esto puede ser muy peligroso porque las personas ya no podrían abrir la boca totalmente. El dolor en el tejido retrodiscal sería muy fuerte y causaría una deflexión, que es una desviación, y la desviación es cuando se empieza a contraer el músculo macetero. Entonces empiezan a haber abultamientos a nivel facial y la desviación siempre va a ser hacia el lado afectado. Bueno, dentro de la dinámica mandibular tenemos unos movimientos que no son los más apropiados para la mandíbula y la articulación temporomandibular con relación a los otros elementos de la cavidad oral.
Entonces, la lateralidad centrífuga es la diferencia entre 5 y 15 milímetros de la línea media. Entonces, la lateralidad centrífuga sería como si nos fuéramos para un lado de la mandíbula. Esto causa que las personas tengan la cara un poco deforme. Entonces acá trabajarían más, harían un sobreesfuerzo los músculos pterigoideos laterales y las fibras del temporal del lado afectado. Entonces las personas pueden empezar a hincharse, pueden tener puntos gatillo que les hagan doler muchísimo por el problema que están enfrentando. Bueno, luego de esto sigue la lateralidad centrípeta, que es mandíbula hacia adentro. Entonces contrae el massetero y tiene problemas de oclusión. Trabajan más que todo los músculos, un músculo suprayoideo, que es el músculo miloioideo, y las fibras horizontales del músculo temporal. Todo esto tiene corrección y pues se puede tratar. Otro problema muy grande es el bruxismo. El bruxismo va causando que los músculos ya no sientan tanto dolor, sino que se acostumbran a esa presión constantemente. Entonces ya el problema deja de ser a nivel del dolor y comienza a gastarse las cúspides de los dientes, lo que puede causar que una persona tenga que cambiar la prótesis cada 8 días. Y para eso existen tratamientos que son relajantes musculares, que evitan esa tensión durante la noche, porque al gastarse las cúspides de los dientes no habría la intercuspidación deseada y una relación céntrica buena, porque no es una oclusión correcta. Me refería a prótesis. Con prótesis quise decir placa miorrelajante o placa de bruxismo, que son programadas de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Estas evitan el desgaste de las cúspides y así tener pues una buena oclusión. También quería hablar sobre otro problema que es aparte del bruxismo, es la anquilosis. La anquilosis es una enfermedad congénita que puede suceder en cualquier articulación de nuestro cuerpo. Entonces yo podría tenerla acá y que este dedo quede totalmente rígido, que carezca de movimiento todo el tiempo. Entonces si eso llega a pasar a nivel de la articulación temporomandibular, nosotros no podríamos abrir la boca, entonces mantendríamos todo el tiempo así. Porque las estructuras, la anquilosis se basa en que las estructuras estén totalmente fusionadas, entonces estaría fusionada la cápsula articular, la cavidad glenoidea, el cóndilo mandibular, y es un problema para que las personas se alimenten, para que hablen, para su desarrollo, para la anatomía normal que deberían tener a nivel craneal. Bueno, los tratamientos para esta enfermedad son cirugía, una artroplastia o una prótesis de Christensen. La artroplastia consiste en remover todo el tejido que se ha fusionado porque ya no es de ninguna función para nuestro cuerpo, por lo tanto lo remueven y reconstruyen totalmente la articulación. Bueno, y la prótesis de Christensen, entonces acá vuelvo con el cráneo. Va desde la protuberancia del hueso temporal hacia el cuerpo de la mandíbula. O sea, ella reemplaza toda la rama de la mandíbula y así las personas pueden recuperar las funciones que esta tiene. Hay que hacer estudios previamente porque las personas con artrosis no es que sean muy compatibles para las prótesis,
porque no se puede soldar bien, no puede tener la mejor compatibilidad. Como decía antes, hay un estudio que las personas con artritis reumatoide son más propensas a tener deficiencia en la articulación temporomandibular. En este estudio se reveló que las mujeres son las que más tienden a sufrir de esto, porque las mujeres sufren más procesos de descalcificación que el hombre por el embarazo, por muchos más factores. Entonces, eso es todo sobre la articulación temporomandibular.